este momento. Muchísimas gracias. Muy bien. Quisiera primeramente que nos presentemos un poquito, por favor, quiénes somos los participantes. ¿Aló? ¿O esperamos un poquito más ya que tuvieron inconvenientes para la conexión? Y bueno, a los Por participantes... favor, modo presentación, doctora Mary. Muy bien. Perdón, doctor. Doctora, ¿se puede continuar con la presentación? Yo voy a ir aceptando a los demás participantes. Quizás por el tema de del retraso no están... Todos conectados. Sí, por favor. Muy bien. Con los que estamos presentes, puede adelante, por favor. Doctora, modo presentación, por favor. ¿Dónde estamos? A ver. Control remoto, pausa, uso de... En la diapositiva, doctora, ahí abajito donde se hace la proyección para el data. Sí. Dejar de compartir, está compartiendo la pantalla, entonces, detener video, participantes, chat, uso de compartir, pausar el uso, anotar, control remoto, aplicaciones más, probablemente estén más. Ahora vamos. 12 participantes. Hay un cuadradito ahí abajo en la mano derecha. Y ahí haga clic y es presentación. Estamos en ello. Aplicaciones, no. Exacto. ¿Dónde estaba, doctora, en esa rayita que va de menos a más? Al ladito hay un cuadradito en la parte inferior derecha. Tengo aplicaciones y más. A ver, dejaré de presentar. Ya, ahora, antes de compartir, tengo para grabar reacciones y aplicación. Sí, doctora, estaba muy bien, solamente que tenía que hacer un clic para hacer lo que es la proyección como un data normal. Ha cambiado un poquito el sistema, pero sigue siendo lo mismo. Perfecto, compartir. Una vez ahí, Hay dos cuadritos más hacia su derecha. Uno más. Ahí le hace clic, por favor. ahora sí. Sí, ¿Está muchas bien? gracias. Sí, adelante, por favor. Muy bien. No sé si pueden ayudarnos un poquito. ¿Qué entendemos por toxicología, doctores? Muy buenas noches. Vamos a avanzar un poco de las lesiones y las lesiones en toxicología. ¿Alguien podría ayudarnos, por favor? Penélope. Buenas noches, doctora. Un gusto, soy el Beni. Mucho gusto, Erbeni. Bueno, pues como dice la definición, toxicología es alguna sustancia alguna sustancia extraña que llega a presentarse en nuestro organismo, ¿no? Sí. Puede Que ser
que puede haber sido, haber sido consumida o ingerida voluntaria o inapropiadamente. O Correcto. involuntaria. Entonces, pueden ser sustancias nocivas, pero la cantidad va a variar, ¿no? Eso va a ser. Sí. Muy bien, entonces vamos a ir haciendo la presentación en general, en cómo es, en qué campos de acciones vamos a ver la toxicología. Y cualquier duda, vamos a participar e interactuar. La idea de las nuevas presentaciones, la educación virtual en educación superior, es que ambos participemos, tanto el docente como el estudiante, y podamos continuar. No siempre es el docente que va a impartir continuamente. Pueden detener la presentación y hacemos aclaraciones. ¿De acuerdo? Bien. Según el campo de acción de la medicina forense, vamos a ver diferentes puntos. La persona viva, en cadáver y las muestras. En el caso de las personas vivas, vamos a ver los exámenes clínicos forenses que se va a presentar, los exámenes de paternidad, de los ADN, que es uno de los que más se requiere en nuestro medio en la actualidad, en los juzgados de familia más que todo. Los exámenes de drogas, hay una infinidad y una variedad que vamos a tratar de resaltar los más relevantes. Y en caso de realizar autopsias en los cadáveres o necropsias, la parte médico-legal y apreciaciones médico-forenses por las exhumaciones que éstas lleven o las muestras que uno requiera. Estas muestras van a tener estudios antropológicos y estudios anatomopatológicos. ¿Qué deja pasar? Bien, según el campo jurídico, pueden ser en el campo civil, en el campo penal, también en lo laboral. En el caso de lo civil, vamos a determinar la paternidad o maternidad con las pruebas de ADN, determinación de la capacidad o incapacidad de cada individuo u otras situaciones que se nos vayan a presentar. Y en lo penal vamos a ver la apreciación de las lesiones, las necropsias, intoxicaciones o envenenamientos de las diferentes sustancias. También tenemos en lo laboral sobre accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales. En este campo laboral, cuando uno ingresa un trabajador a una empresa, se les hace el preocupacional y el posocupacional. Con esto documentamos al ingreso cómo está ingresando el paciente. Lo rutinario, obviamente, que se pide, los laboratorios de gabinete, rayos X, y si requiriera un electrocardiograma, y si fuera Chagas positivo u otra patología, se indaga más. Valoración con cardiología continúa. Con esto vemos que este paciente ingresa con qué patologías de base, a qué trabajo se va a exponer y cómo se está yendo en la alta. Y así podemos ver las enfermedades ocupacionales o probablemente que ya las adquirió y se fue agravando. Según el área de estudio, también vamos a tener la parte de traumatología forense, vamos a tener sexología forense, ginecobstetricia forense, pediatría forense, psiquiatría forense, antropología forense, tanatología forense y toxicología forense. Y también tenemos la autopsia médico-legal. En general, la toxicología forense se va a encargar del estudio de los agentes tóxicos y sus efectos sobre el organismo humano en cuanto a sus implicancias médico-legales. Que antiguamente la etiología tóxica de un crimen variaba. En la actualidad, por ejemplo, una persona viva se va a evaluar las consecuencias sobre la salud física o mental de un tóxico. En los cadáveres nos va a permitir comprobar si la muerte se debió o no a una intoxicación.
Y la actividad laboral y el medio ambiente establece criterios para calificar los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y evaluar los delitos ambientales. Esta autopsia en toxicología, vamos a ver el examen médico legal toxicológico de las personas vivas, anamnesis, examen clínico forense, análisis químico toxicológico. Y de esta manera podemos ver las vías de ingreso al organismo de sustancias tóxicas. Estas vías pueden ser por vía oral, inhalación, intramuscular, por la mucosa, boca u ojos, absorción cutánea de la piel, y así tenemos una variedad de vías que van a entregar los tóxicos hacia nuestro organismo. Ya habíamos mencionado los vía oral, las inhalatorias, las inductores del sueño o también la cantidad de tóxicos que ingresan. También vamos a hablar un poquito de las inhalatorias como el monóxido de carbono. Si bien sabemos que el monóxido de carbono es un asesino en silencio, porque esta intoxicación por monóxido de carbono se va a deber hacia el gas que se consume con menos frecuencia, generalmente cuando tenemos problemas con las hornallas, los quemadores, los calefones que se dañan y no se liberan, no tienen un medio de intercambio gaseoso o una apertura de una ventana, quedando así toda esta droga en el ambiente atrapado y se va inhalando el organismo a las vías respiratorias y que lo llaman la muerte rosada, porque no tiene color, olor ni sabor, y de esta manera la persona induce un sueño profundo y va falleciendo. Tuvimos un caso particular en Argentina de una pareja de médicos, residentes pediatras, colombianos, que llegaron cansados, hacía frío y olvidaron hacer la apertura de la ventana para que haya intercambio. Encendieron el calefón y este cuadro se dio a las noticias todo porque fuimos a ver el caso donde el varón, o el médico en este caso, logró pedir ayuda, salir, pero ya desmayado en la puerta y la esposa ya había perdido la vida. Entonces es un asesino en silencio, no nos va a dar muchas pautas. También tenemos otro tipo de drogas en las que son inhalatorias, pueden colocarlas a través de vía endovenosa. Desde ya la antigüedad, sus usos en las diferentes culturas, épocas, era escrito que ya había este consumo de drogas hasta la actualidad, desde la época de la historia hasta nuestros medios actuales. El excesivo uso de estas sustancias a través de la inhalación, en este caso la cocaína, vamos a tener secuelas a larga data, como perforación del tabique, perforación de la parte medial del paladar duro, que establece una comunicación oronasal, notándose la hiperemia que va a afectar la parte del paladar, corresponde a la presión ejercida por la prótesis obturadora. Y obviamente lesiones dentales, y posteriormente tenemos las inhalatorias, que ya mencionamos, las endovenosas, que este es otro riesgo que van a adquirir, de producirse las lesiones o contaminaciones con otras. Aquí tenemos una imagen donde nos muestra, ¿no?, esta lámina de los miembros superiores de un adicto, donde llega a inyectarse las drogas de abuso, de adicción, que va a emplear por vía parenteral. Y esta falta de esterilización de agujas, el continuo uso y todas contaminadas del tóxico, van a traer consecuencias granulomas. Hasta aquí tenemos alguna pregunta, doctores. ¿Vamos bien? ¿Podemos indagar un poquito más? Estamos muy tímidos por ahora. Muy bien, vamos a entrar con el crocodil. Esta
sustancia es la desmorfina. Esta es una mezcla de pintura, gasolina, ácido clorhídrico, cloruro de tionelo, codeína, fósforo rojo. Todo esto es un opioide sintetizado ya desde la primera vez en 1932 en Estados Unidos, que posee efectos sedantes analgésicos, siendo 8 o 10 veces mucho más potente que la morfina. Y las formas de sal que se usa, que lo han hecho como fórmulas caseras, hace que este tipo de droga sea muy adicto. Es un tipo de droga que tras que inhala a la persona ya automáticamente llega a ser adicto, inmediatamente pasa al torrente sanguíneo y los efectos casi son inmediatos y se va a ir perdiendo en el lapso de 2 horas. Entonces sus efectos sedantes, analgésicos, es mucho más potente que la morfina, pero lo grave es que produce lesiones destrozando, devorando la piel, los huesos. Es muy terrible. La historia clínica de cada caso, vamos a recopilar los datos, edad, sexo, estatura, ocupación de la víctima, todas estas circunstancias de la muerte, los antecedentes que nos vaya a referir, intentos previos, si hubo testigos u otras personas comieron del alimento desde que empezaron los síntomas, las bebidas, qué intervalos hubo desde la última ingesta del alimento o sustancia que refiere hasta comenzar a presentar las manifestaciones. También vamos a ver el tratamiento médico, qué información nos va a dar, el lavado gástrico, administración de antídotos, debe aclararse si la víctima estaba con tratamiento médico o alguna enfermedad. También vamos a buscar los antecedentes personales. Si esta víctima era adicta a algún abuso de drogas, especialmente a la cocaína, heroína, otros opiáceos, barbitúricos, anfetaminas, tranquilizantes, a qué tipo de drogas era adicto, si este trabajaba en industrias, profesión, comercio, si estuviera expuesto a estas sustancias para su fácil accesibilidad. Una vez extraídas estas muestras, se tiene que hacer una recolección del tipo de veneno que se sospecha, vía de absorción del tóxico, de carácter agudo o crónico de la intoxicación, hay que hacer un sellado y un rotulado. Dentro de la recolección, una vez sellado, todos los recipientes deben estar cerrados de forma segura. Si se trata de tóxicos volátiles, conviene tomarlos bajo una capa de parafina o cerrarlos de la manera más hermética para evitar su evaporación. En el rotulado, como podemos ver, tiene que haber nombre de la víctima, número de autopsia, fecha y hora de la muerte, fecha y hora en que se tomó la muestra y nombre de quién tomó la muestra. Entonces, poniendo todos estos datos, se procede a realizar el embalaje, cerrándolo, como pueden ver acá, el rotulado con el número de caso, nombre, procedencia, muestra, fecha, hora y el nombre del perito. Posterior a ellos, lo más importante también continúa con la cadena de custodia. Esta cadena de custodia tiene que tener una preservación de muestras donde debe estar firmada por el patólogo, luego por cada una de las partes que intervinieron en este manejo de la muestra. Este método constituye la cadena de custodia que nos va a permitir garantizar que la muestra analizada fue realmente tomada en la autopsia. Tanto los líquidos orgánicos como los fragmentos de vísceras, deben ser preservados en frascos de vidrio limpios o de plástico en boca ancha, con el material de plástico en rosca. Cada órgano líquido debe colocarse en el frasco separado. Cuando se trata de pequeñas cantidades de líquido, se va a emplear tubos de ensayo.
que pueden cerrarse con tapones de corcho, y el medio de preservación por excelencia es la refrigeración. Solo en caso de muestras de sangre conviene agregar un preservante químico como el fluoruro de sodio y la cantidad en 10 miligramos ml. Hasta acá, doctores, un ratito. Quisiera alguna duda, por favor. Tengo a Penélope. ¿Quiénes más estamos? Richard, Abigail, Lisette, Mónica. ¿Alguna aclaración, alguna duda, por favor? Mónica. Doctora Estela. ¿Alguien? ¿No hay ninguna duda? ¿Todo vamos bien? Bien, vamos a continuar. Vamos a ver el etiquetado de la evidencia y la cadena de custodia que habíamos mencionado, manteniendo la refrigeración, que es lo más importante, la cadena de frío, para preservar las muestras, siempre utilizando los guantes para no contaminar para ambos. Tenemos los diferentes tubos, recipientes para su transporte, tubos Vacutainer, y lo más importante, la identificación de la muestra. En caso de recipientes de orina, tiene que ser de boca ancha, estéril, la mayor cantidad posible, y estos mandarlo a laboratorio con sus respectivos datos rellenados personales. Y su cadena de custodia. Un buen registro de cadena de custodia va a tener, como dijimos, fecha, institución, número, lugar, perito, quién recogió, firma, sello de quién entrega, si se entrega a ERCE al laboratorio, con copias para el médico forense, copias para el laboratorio y para que continúe la cadena de custodia, por lo menos unas 3 copias. Análisis toxicológico. El contenido del estómago y los intestinos deben ser analizados, primero por la gran cantidad de tóxicos no absorbidos que pueden existir, y se analizará la orina por ser el riñón el órgano principal de la excreción para la mayoría de los tóxicos. Conviene procesar el hígado, el sitio de biotransformación de la teoría de sustancias tóxicas absorbidas por vías digestivas. Van a disculpar que tengo un inconveniente con pasar la presentación. Bien. Estos tipos de pruebas para saber los niveles de concentración de las sustancias, vamos a tener diferentes pruebas, como ser la prueba del nivel de concentración de marihuana, prueba del nivel de concentración de cocaína, nivel de concentración de arsenio, plomo, heroína o mercurio. Hasta aquí, doctores. Leslie, ¿alguna duda? ¿Está presente Leslie? Samsung. Estela. Hola. Doctorita, ¿cómo está? Buenas noches. Le habla la doctora Estela. ¿Cómo está, doctora? Todo gusto. Dígame, la escuchamos. Acerca de la manera, cómo levantar las pruebas, estaba viendo los materiales. Eso quería que por favor un poquito más nos aclare. ¿Ya? De los recipientes. De los recipientes. Bien. Esas. Bien. Generalmente en el cadáver, en el caso se ocupa de botellas anchas similares a las de acá. Tenemos
esta es la de orina que todos conocemos, las otras son doble, mucho más anchas para colocar el pool visceral. Y tiene otra tapa hermética que queda sellado y recién viene el de rosca. Y aún así, colocando el de rosca, se coloca una tela adhesiva que va a recubrir que no se filtre ni tenga liberación en caso de que tenga algunas sustancias o gases o cualquier otro contaminante. Se conserve y se sella. Cuando se saca humor vítreo, generalmente colocamos estos tubitos, el humor vítreo para toxicología de alcoholemia. Cuando tenemos el cadáver en un ángulo de 45 grados, se los va a ir colocando y rotular con los respectivos. Ya en estas situaciones, cuando tenemos ya la sangre, ¿no?, con los tubitos, generalmente del cadáver que se saca, pero la muestra para las personas vivas es de preferencia orina o sangre, cualquiera de las dos, la extracción de las mismas. No sé si completé su respuesta, doctora. Sí, está bien. Muchas gracias. ¿Alguna Una duda más, doctora. Buenas Sí. noches. Buenas noches. Sí, le quería preguntar acerca de lo que decía de la cadena de custodia, que si bien estoy entendiendo, trata de demostrar que la muestra fue tomada de la autopsia, pero no sé si podría volver a decir cuál era este procedimiento de la cadena de la custodia. Bien, ahora volvemos. Un ratito, un ratito. Bien, la cadena de custodia en realidad ya tiene su formato en la cual tiene su registro. Generalmente esto te lleva con tres copias, poniendo el registro de qué muestra tenemos. Por ejemplo, acá dice lugar, perito, médico forense, fecha, recolección, hora, número de expediente que se coloca en este caso. Si recolectó, qué manejo se fue, cómo se embaló, si se trasladó, quién lo hizo, si hay comentarios. El embalaje de los indicios fue etiquetado, sí, y la fijación de los indicios. La fijación es la fotografía, siempre con testigo métrico de la muestra de dónde se sacó. Si tiene planimetría, escritorio u otros medios de fijación. En este caso de toxicología, tenemos las muestras de qué se sacó. Tenemos pool visceral de masa encefálica, tenemos muestra de pulmón y vamos dando la cantidad. Y esto tiene atrás, yo como forense recepciono, tomé la muestra, firma y sello. Continúo y a quién entrego. O sea, es una secuencia de firma, sello, hora, quién recepciona, pasa al otro lado al laboratorio ERCE, que recepciona y entrega, y ERCE se encarga de entrar al laboratorista que va a recepcionar, igual firme y sella. Como dice su nombre, cadena de custodia, acá había un dibujito, esta de acá me gusta. Un eslabón no puede romperse. Alguno de esta cadena de custodia no tiene la firma, el sello, todos los datos documentados en este peritaje que nos va a ayudar a dar la respuesta de esta intoxicación que queremos demostrar, la contraparte en audiencia puede tumbar nuestro caso y observar que hubo una ruptura en nuestra cadena de custodia. Entonces, es muy importante la cadena de custodia del manejo de las firmas, los sellos, para llegar hasta su elaboración y su resultado que nos vayan a dar. Entonces, más es un trámite documentológico que se tiene que rellenar. No sé si me entendió, doctora, esa partecita. Entonces, a eso se basa la cadena de custodia, a los pasos que se fue llevando desde la muestra de la recolección, quién lo transporta, dónde se entrega, laboratorio que lo hace y la respuesta que remite. Entonces, cualquier cosa tengo mi respaldo yo como forense, en mi informe, en mi historial coloco, la otra copia lo tiene la de ERCE, la doctora, y la otra copia va directo con el laboratorista.
todos tenemos la misma copia, sigue una cadena. Esa es la función de dar veracidad a nuestro y seguimiento de nuestra muestra. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna pregunta más, por favor? Es que tenemos que aclarar este punto para que entremos a la segunda parte de lo que nos toca la parte de alcoholemia y las intoxicaciones alcohólicas, porque es el que mayor problema nos está dando en nuestra actualidad en los hechos de tránsito, porque es una droga lícita, permitida, a diferencia de las otras que hemos mencionado, que son ilícitas en nuestro país. Si bien en Estados Unidos, muchos estados ya está permitido, sin ir lejos, Argentina, Nueva York en Estados Unidos, New Jersey, California. Entonces, está permitido el uso de la marihuana, el uso de cocaína en ciertas cantidades, como uso medicinales. Por lo menos en nuestro medio tenemos restringido también la alcoholemia en el caso de conducción, pero tenemos el consumo de la cuyicu de la coca, porque está permitido y reglado en nuestro medio, que no está prohibido. Pero en otros países sí. Entonces va a variar su legislación en este uso. ¿Alguien más está por ahí? ¿Preguntas, Richard? ¿Estamos claros? ¿Han podido leer alguno de los artículos que se les envió, doctores? Sí, doctora, está claro y está explicable. Muy bien. Vamos a entrar un poquito entonces a la segunda parte, que es la intoxicación por los alcoholes. El alcohol es de consumo público, es lícito, permitido, y desde los más jóvenes lo van usando por diferentes causas. Entonces, el alcohol etílico, tóxico de abuso más frecuente. Según el 13% de las internaciones se producen por causa de intoxicaciones alcohólicas y el 3% de las muertes. En nuestro medio, ¿qué departamento es el que presenta más muertes por intoxicación alcohólica? Santa Cruz es el departamento más. La Paz. Sí, La Paz, bien. Es cierto. En La Paz sí que se consume también el alcohol, llegando a intoxicaciones causando la muerte, o con las consecuencias de la cirrosis hepática. Sí. Yo veía un cartel hoy día que me pareció interesante y me llamó la atención, en la que decía, no sé si recuerdo bien, decía, en esta Semana Santa maneje prudente. Usted no resucitará el domingo. Entonces, una forma de prevenir, si va a consumir, que no conduzca. Y eso es ese es nuestro mayor índice de muertes que tenemos, o complicaciones, lesiones, secuelas. Yo tuve una paciente que valoré en Carnaval del 2021, un hecho de tránsito. El conductor, que está en estado de ebriedad, venía conduciendo su motorizado, subió la acera y colisionó a una señora con su niña de 5 años que estaba caminando por la acera. Sobre la misma acera, en la Villa 1 de Mayo, se encontraba una niña de 15 años que vendía hamburguesas con los aceites para freír, papas, todo. Arrasó con todo y lo que lo detuvo fue el poste. En esta situación, valoro a la chica de 15 años, estaba en quirófano. Como era Carnaval, no había el vascular, fue la cirugía muy retardada por los medios económicos y todo ello. Cuando lo valoré, estaba en quirófano, el médico me dice,
probablemente la menor pierda la pierna. Porque era un manojo como un trapo prácticamente la pierna con todas las basuras que se encontraba al medio. A raíz de esto tuve baja médica, no pude continuar, pidió la ampliación y la niña perdió la pierna con quemaduras de 2º o 3er grado. Entonces, por todo el medio que pude ver yo, creí prudente mucho más enfatizar en la parte del alcohol. Bien, hemos visto toda la primera parte, es con el mayor índice de lesiones, secuelas que dejan los que conducen bajo efectos del alcohol, dejan secuelas a las víctimas que no tienen, que son víctimas de estas personas imprudentes. Entonces, en mi experiencia laboral pude ver esas situaciones. Y por lo cual vamos a hacer un poquito más profundización en este tema. ¿Está bien? Sí, doctora. Sí, por favor, está viendo aquí. Muy bien, me alegra que estemos así. Me siento que estamos todos trabajando porque así solita me siento que estoy claustrada, doctora. Como no los veo con cámara, está bien. Bien, vamos a ver con el alcohol etílico. Este alcohol etílico va a tener, va a ser 1 gramo de alcohol que vamos a tener 7.1 calorías. Los usos de estas bebidas alcohólicas van a estar las fermentadas y las destiladas. Entre ellas las más comunes, vamos a mencionarlas, las del vino, con una concentración del 10 al 15%. Tenemos la manzana, como la sidra, con una concentración del 2 al 5%. Cebada, como es la cerveza, con una concentración del 2 al 3%. Y entre las destiladas tenemos ginebra, whisky, coñac, gin, vodka, ron, concentración del 13 y 50%. Y ejemplo, el whisky por destilación de fermento de la cebada. Entonces, el alcohol etílico también lo tenemos como uso medicinal, uso cosmético. En la medicinal tenemos del 90 al 95%. Tenemos en las gotas ópticas, preparaciones antisépticas, perfumes u otros. Acuérdense que este alcohol en lo que es medicinal, con esta pandemia se ha dado un gran uso y el consumo más de lo normal. Entonces tenemos una distribución con una vida de 0.6 litros por kilogramo, con un metabolismo del 90 al 98% de la oxidación hepática y una velocidad de metabolización del alcohol 10 ml por hora, con una excreción del 2 al 5% por cambios por orina. Una dosis letal que nos puede quitar la vida, tenemos de 5 a 8 gramos por kilogramo en adulto y 3 gramos por kilogramo en niños. Acá también tenemos una fórmula de lo que es la principal vía metabólica del alcohol, el etanol, acetilaldehído, alcohol deshidrogenasa. Cuando tenemos el acetaldehído, agua más acetano, tenemos acetilaldehído deshidrogenasa. Si la historia nos cuenta de la tolerancia al alcohol desde la época de los Homo sapiens, Homo erectus, que antes vivían junto con los monos en los árboles y que estos cayeron hacia las praderas, ya desde ahí consumían los alimentos fermentados y de esta manera aprendieron y adquirieron tolerancia y enzimas para degradar el alcohol, hasta nuestros medios, dejándonos genéticamente, a excepción de los grupos asiáticos que menciona
que este grupo tiene muy poca tolerancia al consumo de alcohol porque no tienen muchas enzimas. De ahí que algunas personas no tienen la tolerancia al alcohol, con mínimo alcohol tienden a ponerse en estados de ebriedad. Vamos a repasar los diferentes estados de ebriedad hasta el tratamiento, cómo va a realizarse en estos individuos. Muy bien. Primero tenemos la etapa 0, en la que estamos todos aparentemente normales, hacen las pruebas especiales, van a revelar pequeños trastornos subclínicos. En este primer periodo tenemos de 0,5 miligramos por ml a 1,5 miligramos por ml. Este primer periodo, nuestro paciente va a estar con excitación psicomotriz, euforia, llanto inmotivado, risa, logorrea, pupilas isocóricas y mióticas, taquicardia, con una tensión arterial y frecuencia respiratoria normales, reflejos osteotendinosos normales, alteraciones, movimientos, reflejos automáticos. Todavía estamos en el primer periodo. Luego pasamos al curso de lo que es la alcoholemia aguda. Grado 1, ya del 0, de lo normal, pasamos al primero. Inestabilidad emocional, que vamos a tener 100 miligramos en 100 ml. Vamos a estar con el paciente eufórico, menos inhibiciones, aparente confianza en sí mismo, inestabilidad emocional. Las reacciones se retardan en el 35% de la gente. Una vez que pasamos el primer periodo, pasamos al segundo. En este segundo tenemos de 1,5 a 2,5 miligramos por ml. Ya va aumentando. La ebriedad parcial, depresión del sistema nervioso central, ataxia, visión borrosa o doble, una diplopía, incoordinación muscular, disartria, hipotensión arterial y taquicardia, hipoglicemia, acidosis láctica y comienza la hipotermia. Vamos a entrar al grado 2, intoxicación aguda, embriaguez, marcha tambaleante, diplopía, lenguaje escandido, perturba la tranquilidad, conveniencia y seguridad pública. Ya empieza a aparecer la confusión. Entramos ahora al tercer periodo, 2,5 a 3,5 miligramos por ml. Vamos a tener una ebriedad completa. Ya comienza la depresión del sistema nervioso central, somnolencia, estupor, taquicardia, hipotensión arterial, bradipnea, hipotermia, hiporreflexia, hipoalgesia y amnesia temporal. En el grado 3, el estupor de 300 miligramos en 100 ml. Va a haber una reflexia o hiporreflexia, hipotermia, coma en la mayoría de los casos, disnea, colapso, shock o muerte posible. Y entramos al último periodo, que todavía en estos periodos las personas todavía se atreven a conducir y estar en su vehículo. Pero ya este cuarto periodo, 3,5 a 4,5 miligramos por ml, entramos en un coma alcohólico, hipotensión arterial marcada, bradicardia, apnea, arreflexia, analgesia superficial y profunda, acidosis metabólica, hipoxemia, hipoglucemia, hipotermia, paro cardiorrespiratorio y en el peor de los casos, la muerte.
entra en coma, depresión del centro respiratorio y acaba con la muerte. Unos 400 miligramos en 100 ml y entra en coma nuestro paciente. Bien, ¿en qué situaciones como médicos forenses, aparte de tomar en la autopsia la muestra de test de alcoholemia, se extrae el líquido, el humor vítreo para hacer la alcoholemia también en sangre, pero es mucho mejor el humor vítreo? Cuando hacemos nosotros la autopsia, mandamos al laboratorio, salen los resultados, el protocolo de autopsia lo requiere y lo solicita el juez designado al caso, los familiares directos, esposa e hijos de la víctima, y en muchas situaciones también nos solicita el protocolo de autopsia la empresa, por decir el banco. Si el paciente era con una deuda económica en la financiera, cual fuere, el banco, el seguro de vida, nos solicita el protocolo de autopsia, por lo cual nosotros tenemos la obligación de extender a solicitud de requerimiento fiscal, ya sea por el seguro, si éste estaba bajo efectos de drogas, alcohol u otros, le cubre o no el seguro. Entonces, en este paso sí nos es importante entregar todo el protocolo de autopsias con los antecedentes que requiere y los resultados que nos presenta. Posteriormente, también como les había mencionado, el problema de los pacientes en nuestra actualidad con los hechos de tránsito tiene una gran connotación, mucho más en días festivos como carnaval, feriados largos, fin de año, donde hay mucho más consumo de alcohol. Pero el problema no está en ellos, sino que estos conducen unos motorizados y producen daño a terceros. Una vez que ingresan al hospital teniendo estos inconvenientes, cualquiera de las etapas, obviamente se va a hacer el ABC de la reanimación, hipoglucemia, corregir con dextrosa al 50%, en niños de 2 a 3 ml kilogramo, dextrosa al 50%, en 100 ml en adultos, una infusión de 24 horas con glucosa al 10%, un sostén respiratorio y cardiovascular, naloxona al 0.01% o 0.2 miligramos por kilogramo por vía endovenosa, manta o cobertor térmico para la hipotermia, usar la tiamina a 100 miligramos endovenoso o intramuscular, seguidos por glucosa del 25 a 50 gramos. Endovenoso, posibilidad de desarrollar síndrome de Wernicke o Korsakoff, corregir los trastornos ácido-bases, hipocalemia, hipomagnesemia, hipocalcemia. Y si empeora la acidosis después de administrar la tiamina, glucosa y el reemplazo de líquidos, hay que considerar el etilenglicol u otra coingestión de hemodiálisis habitualmente no necesarios para sí, y hay niveles mayores de etanol, de 600 miligramos por decilitro, con acidosis metabólica severa. Pero si los síntomas de supresión del alcohol van a tratar los síntomas como las benzodiazepinas, clordiazepoxide, lorazepam o diazepam. Vamos a ver la disposición, la hospitalización necesaria con intoxicaciones severas o complicaciones. Bien, también la prueba en una empresa como médico laboral, cuando hace improvisto la visita de, por ejemplo, la Caja Nacional de Caminos, hace una visita al azar a cualquier empresa y solicita ciertos estudios para sus trabajadores
de alcoholemia. Si algún trabajador se encuentra con alcohol positivo dentro de la empresa en su horario laboral, este paciente, este trabajador, ha infringido las normas, reglamentos internos laborales o de la empresa, por lo cual tiene que ser, depende cada reglamento interno, pero eso implica despido inmediato sin ningún beneficio laboral, porque este incumple las normas. Lo mismo sucede cuando estos no ocupan los materiales de EPP o equipos de protección y seguridad. Entonces, los test de alcoholemia no solo los vamos a hacer en estas situaciones de intoxicación, hechos de tránsito por alcoholemia, también en la parte laboral, si bien recuerdan hacia adelante hemos mencionado, también se hacen estas pruebas periódicas, generalmente en los trabajos de campo, donde están mucho más alejados muchas horas, pero tiene que hacerse. Imagínense un conductor en estado de ebriedad o consumiendo bebidas alcohólicas que está ejerciendo. De ya, dentro del ámbito laboral, el conductor tiene mucho más riesgo y bajo efectos del alcohol va a empeorar su situación. Entonces, por estas situaciones, seguimos con el tema de alcoholemia. Vamos a ver a la otra presentación. Vamos a ver el cálculo aproximado de la alcoholemia. En criminalística se utiliza bastante esta fórmula de Whitmark, donde nos vamos a tener una concentración de dióxido en sangre cuando ocurre el hecho. Tenemos la alcoholemia en el momento de la extracción, más el tiempo de transcurrido en minutos y el coeficiente de etiloxidación. Generalmente en el hombre nos va a dar 0,0025 y en las mujeres 0,0026. El cálculo del consumo de alcohol se va a basar en la graduación alcohólica de la bebida y la cantidad consumida. La cantidad consumida se expresa en gramos y la graduación de las bebidas se expresa en volúmenes. Y la fórmula debe incluirse la densidad del etanol, que es del 0,79. Entonces, gramos de alcohol es igual al volumen en decilitro por graduación en ml en 100 por 0,79. Hasta acá, doctores, preguntas, alguna duda, podemos reforzarla. Vamos bien. Yo sé que es un poquito pesado, pero participemos, por favor. Sí, una consulta. La fórmula de Whitmark, ¿en qué circunstancia podríamos utilizar o aplicarla? Para hacer el cálculo de la alcoholemia, generalmente todo esto la mayor forma de donde más nos requieren es en los hechos de tránsito. En los laborales, el médico laboral tiene su test para realizar, ya sea que infle un globo y tenemos la maquinita que nos va a ayudar. Pero en la actualidad tenemos a los entes como la policía, que ellos ya no necesitan hacer esta fórmula, sino directo tenemos esta situación. Podemos hacerlo en los cadáveres, esta fórmula de Whitmark, para darnos con cuánto tenemos la alcoholemia aproximada. Gracias, doctor. Bien. Vamos a ver el laboratorio en la intoxicación de alcoholemia. Se debe solicitar la determinación de alcohol en sangre y orina con objetivo de confirmar el diagnóstico de intoxicación, puesto que los niveles de alcoholemia y
alcoholuria guardan estrecha relación. Hay que recordar que la toma de muestra de la alcoholemia en envase de frasco de vidrio con jeringa estéril, anticoagulante y almacenar y refrigerarlo, tomando todas las precauciones para garantizar la cadena de custodia de nuestra muestra. También tiene que estar en las autopsias. Igualmente es recomendable tomar una muestra de humor vítreo. En nuestros cadáveres es lo más recomendable para efectuar la determinación del grado de alcoholemia. La detección del alcohol en el aire expirado de contarse con medios adecuados en un proceso práctico que se debe hacer a la brevedad posible de lo cometido un hecho y permite detectar de forma indirecta la ingestión del alcohol y así como su cuantificación. De resultar negativa, no es necesario efectuar una alcoholemia. Caso contrario, se la debe efectuar para contar con un resultado indubitable y bien cuantificado a nivel del alcohol en el cuerpo. Entonces, lo que habíamos mencionado en el caso de los cadáveres, realizando una autopsia, la forma de la búsqueda de ciertos tóxicos como el etanol, barbitúricos, benzodiazepinos, antidepresivos, opiáceos, cannabinoles, anfetaminas o anestésicos, también lo podemos hacer a través del humor vítreo y no se contamina fácilmente con otro fluido y su descomposición va a retardar en el cadáver. Entonces se extrae en un ángulo de 45 grados y se extrae el humor vítreo. Mucho mejor de ambos lados o ambos ojos. ¿Hasta aquí quedó alguna duda, doctores? ¿Cómo vamos? No, doctora. Está muy clara su diapositiva. Sí, ya lo tienen el material. Muchas gracias, Doc. Lo que yo les pediría para que podamos trabajar un poquito más, si bien hemos mandado 4, puede ser 4 artículos en los cuales son de la revista Cielo en su mayoría, que están dentro de lo que es reglamento y cumplen las pautas científicas para tener veracidad de esta información que tenemos. Entonces yo les pediría que le den un esfuerzo de este fin de semana de darle lectura. No son tan largas, son cortas, créanme, y hacer un pequeño breve resumen. No gran cosa, yo sé que el tiempo, el trabajo tienen actividades, pero un resumen corto puede ser una llana y media, no más. Muy puntual de todo lo que hayan adaptado la lectura o cuál fue el punto más relevante o que le llamó la atención para reforzar nuestra pequeña presentación que hemos iniciado hoy día y así continuar reforzando nuestro aprendizaje. ¿Hasta aquí quedó claro, doctores? Sí, claro, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Entonces, para nuestra próxima clase tenemos esta semana, por favor, yo no tengo inconvenientes, como es nuestro medio a través del WhatsApp, pueden enviarme su presentación con todos sus datos personales para que yo pueda ir calificando qué va a ser nuestra metodología, que tal vez lo vamos a hacer ahora al final, que debió de plantearse al inicio, pero por factores de conexión tuvimos estos inconvenientes. Ya a esta hora ya están casi todos completos. La idea es cómo va a ser nuestro sistema. Si bien yo hago nuestras presentaciones, aclaramos nuestras dudas, planteamos todo ello, yo subo el material a la plataforma o a nuestro WhatsApp previo antes y ustedes refuerzan con todo esto una lectura y hacen un pequeño resumen.
No les estoy pidiendo más de una llana, que sería, estamos hablando de una llana, si gustan 1:30, suficiente. Como un pequeño resumen de la lectura que van a darle curso ustedes a ese material, que nos va a ayudar a reforzar este tema, que sería nuestra primer tarea. ¿Estamos bien hasta ahí? Doctora, disculpe, no la escucho muy bien. ¿Le puede aumentar su volumen, por favor? Claro que sí. Ahora mismo.